Bienvenidos a este primer episodio de este podcast llamado Evangelio Primitivo. Y estoy muy contento de poder compartir con ustedes ya este primer episodio a través de esta plataforma, donde ustedes me estén viendo, donde estén escuchando. Espero que esto sea de mucha bendición para ustedes, esto pueda quedar guardado en su corazón, así como también para mí ha sido un reto poder comenzar esto, pero estoy muy contento ya de poder comenzar con este primer episodio. Estoy muy feliz de poder comenzar ya. Y para poder comenzar ya con esta primera parte, con este primer episodio, que todo esto lleva por título Identidad. ¿Y por qué identidad? Ya vamos a poder saber por qué lleva por título Identidad este primer episodio. Y en la Biblia hay una historia en particular que a mí me gusta mucho, que es la historia del rey Salomón. Y me encanta cómo la escritura en el Antiguo Testamento relata cómo Dios prospera tanto a este rey, cómo Dios incluso le da paz con todos sus vecinos, en cada rincón por donde se extendía su reino. Todos los reinos de alrededor le rendían tributos, les traían ofrendas. Incluso era conocido Salomón por su gran sabiduría, por su inteligencia, y es indudable que Dios lo había bendecido muchísimo. Y hay algo que a mí también me llama la atención en esta historia, en esta gran historia del rey Salomón, es que ocurre algo interesante que al menos a mí me llama la atención. Es que Salomón, como un acto de paz con Egipto, o como un acuerdo de paz con Egipto, con el faraón, se casa con una de las hijas de faraón. Y eso a mí me es muy curioso. Y para poder contextualizar un momento, es necesario poder entender cómo vivió Israel su estancia en Egipto. Y los egipcios, mucho tiempo atrás, muchas generaciones atrás, había esclavizado a Israel. Ellos eran muy crueles con los israelitas, los llevaban a trabajos forzosos, los hacían tener una vida miserable. Ellos estaban sumidos en una esclavitud total, y era todo lo que los israelitas conocían, era la esclavitud. Y me encanta esta partecita tan pequeña que dice que Salomón se casa con una de las hijas de Faraón. Y la Biblia no nos relata detalles o algo específico de estos acontecimientos, pero a mí, si hay algo que me gusta, es poder imaginarme aquellas situaciones en las que no se detallan aquellas conversaciones o aquellas emociones que a nosotros nos gustaría saber. Y quiero que por un momento puedas echar a andar tu imaginación en esto, y quiero que logres pensar en esto. Quiero que te puedas imaginar al rey Salomón con toda su grandeza, Dios habiéndolo prosperado tanto, entrando en el palacio de Faraón, como uno de los reyes más grandes de la tierra, Salomón, entrando por el palacio de Faraón. Y luego de tal vez varias conversaciones, acuerdos, qué sé yo, y llega una oportunidad, un momento en donde viene Salomón con toda su grandeza y se enfrenta a Faraón y le dice: esto es lo que realmente nosotros somos. Esto es lo que realmente Israel es. No aquel pueblo de esclavos que en algún momento ustedes pensaron que nosotros éramos. Y todos sabemos que este Faraón obviamente no era el mismo que vio salir a Israel de Egipto. Pero la historia trasciende de generación en generación, la historia de las naciones trasciende. Y me imagino a Salomón conversando de esta manera con el faraón. Esto es lo que realmente somos nosotros, no aquellos esclavos que ustedes pensaron que nosotros éramos. Y Israel tuvo que vivir situaciones muy duras que marcó su corazón, marcaron la vida de todos los israelitas. Y Faraón o Egipto impuso una identidad sobre Israel completamente errada, o al menos no era como Dios veía a los israelitas. Y cuántas veces incluso
no pidieron volver a Egipto cuando Moisés los llevaba por el desierto. Y es porque ellos no conocían otra vida, no tenían otra imagen de sí mismos que el ser esclavos. Por lo tanto, algo totalmente nuevo, como enfrentarse a la libertad que Dios les había prometido para ellos, era algo totalmente desconocido, y comenzaron a tenerle miedo a aquello desconocido que ellos nunca habían vivido. ¿Y cuántas veces no pasa exactamente lo mismo con personas que no son cristianas, que tienen la oportunidad de poder encontrarse con Cristo, de que el Señor transforme sus vidas, y se enfrentan a esta oportunidad? Y no es que no quieran hacerlo, sino es que temen a aquello que no pueden conocer, aquello que desconocen. Y muchos retroceden pensando que Dios los va a rechazar, o pensando que Dios no puede perdonar un pecado tan grande o sanar una herida tan profunda de sus corazones. Y es porque le temen a aquello que no conocen, porque han vivido una vida de esclavitud, y solamente eso es lo que ellos han vivido. Y así como Moisés guió al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años, así mismo Jesús está para guiarnos a ti y a mí. En medio de esta travesía, el Señor promete restaurar esa identidad, promete volver a restaurar lo que realmente nosotros somos, no aquello que te quería hacer verte a ti como algo completamente errado, aquella identidad errada que tal vez situaciones o personas te han hecho creer que tú eres. Y aquí hay un dato súper importante que al menos a mí me gustó mucho, que Moisés huye al desierto por 40 años luego de aquella situación con este egipcio, el cual él mató, y huye al desierto. Y sirve como pastor en las ovejas de su suegro Jetro, y tiene un encuentro con Dios increíble en el momento en donde Dios se le revela en la zarza ardiendo. Y durante 40 años él está en el desierto y se prepara para luego Dios volver a enviarlo a Egipto para liberar a Israel. Y asimismo, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo 40 días al desierto para ser tentado por Satanás. Sin embargo, Jesús vence la tentación. Y en Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en absolutamente todo, pero Él no pecó. Por lo tanto, Él puede compadecerse de nosotros porque Él conoce nuestras luchas, nuestras debilidades. Y en aquella tremenda victoria que el Señor obtuvo, a nosotros nos hizo mucho más que vencedores. Y en algún momento todos nos vamos a dar cuenta que estamos sujetos al pecado. Pero Jesús vino a darnos aquella libertad que nosotros anhelamos. Nosotros éramos esclavos del pecado y estábamos sujetos eternamente a esa esclavitud, y nuestro destino era la muerte. Y Él vino a sanar las heridas de nuestro corazón, a restaurar nuestra identidad. Y muchos nos hemos sentido esclavizados por situaciones que hemos vivido. Tal vez le fallaste a tus padres, a tus hijos, le fallaste a tu esposa, o lo que te hicieron fue tan fuerte, fue tan doloroso, que para ti es imposible perdonar. Y cualquier cosa que tú estés viviendo, o que incluso ya hayas vivido, que te haga verte o sentirte a ti mismo como un inútil, como un fracasado, que te tienes que conformar con la vida que te tocó, tal vez eres pobre o huérfano, etc. El Señor vino a darnos libertad de todas aquellas situaciones. Pero a mí hay algo aún más sorprendente que llena mi corazón y que me confronta un montón, y que ahora me hace mucho sentido. Que cuando el faraón ve que Israel comienza a crecer en número, esto está en Éxodo 1:9, dice, el faraón le habla a su pueblo y le dice que los israelitas son mucho más numerosos y mucho más fuertes que ellos. Y es que el enemigo sabe quién tú eres en realidad, pero él quiere mostrarte una versión errada de ti mismo, porque él sabe que tú eres mucho más fuerte,
y mucho más numeroso que todas las situaciones que tú puedes haber vivido o que estás viviendo en este momento. Tú eres mucho más de lo que las circunstancias de tu entorno dicen que tú eres. Y Salomón vuelve a Egipto, vuelve a encontrarse con los egipcios, con Faraón, evidenciando lo que Dios puede hacer. Y para Dios no hay nada imposible. Yo miro a Salomón y ver cómo Dios lo engrandeció y cómo transformó a Israel de ser un pueblo esclavo a una de las naciones más grandes, a uno de los reinos más grandes de la tierra. Y es que Dios sí puede transformar tu vida. Dios sí puede transformar tu familia. Dios sí puede transformar tu entorno o cualquier área en tu vida que tú desees que Dios pueda transformar. Y también hay otro personaje que a mí en lo particular me inspira muchísimo por todo lo que él vivió. Y este es el apóstol Pedro. Todos conocen a este temperamental hombre, a este pescador. Y Pedro tiene un encuentro increíble con Jesús. Durante un día tal vez medio frustrado de pesca, en donde ellos vuelven con las redes vacías. Y Pedro tiene un encuentro tan increíble con Jesús. Pedro, él siendo pescador, su vida girando en torno a la pesca. Él no tenía otra cosa más que hacer. Su vida giraba en torno a la pesca. Pero luego de que Jesús entra en escena, Jesús le revela aquella identidad plena que Jesús veía en Pedro, pero que Pedro todavía no tenía la capacidad de ver. Y es que Pedro era un pescador común, pero Jesús le dice que él haría de él un pescador de hombres. Y es que Dios quiere revelarnos en este tiempo en plenitud nuestra identidad. Tal vez tú eres un profesor, un doctor, tal vez un abogado, o incluso eres dueña de casa, o simplemente estás en tu casa, pero Dios quiere revelarte en plenitud aquella identidad. Y tú eres un pescador de hombres. Tú estás hecho no solamente para ser un abogado, o un psicólogo, o un psiquiatra, un enfermero, un doctor. Dios quiere mucho más de ti. Quiere revelarte en plenitud tu identidad, y estás hecho para poder impactar a tu entorno, en tu trabajo, en la universidad, incluso en tu familia. Y Pedro no solamente vive este encuentro con Jesús. En Mateo 16, 18, Jesús hace una declaración tan poderosa y potente sobre Pedro y le dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquella declaración sería tan trascendental más adelante, en donde la fe de Pedro iba a ser probada. Esta declaración sería tan fundamental. Y todos conocemos a este Pedro que luego del bautismo del Espíritu Santo, del día de Pentecostés, por medio de su predicación, por medio de su discurso, más de 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Y Jesús, debemos entender que Jesús vino a quitar el abismo que había entre Dios y nosotros. Y hoy tenemos libre acceso por medio de Jesucristo. Tenemos libre acceso al Padre. Y por medio de aquella obra redentora de Jesús en la cruz, nosotros somos llamados hijos de Dios. Ya no somos huérfanos. Ya no estamos solos. Al contrario, tenemos una tremenda, tremenda familia de millones y millones de hermanos. Y el Señor en este tiempo te insta y me insta a mí, a través de todo esto que hemos estado viendo y aprendiendo, a soltar nuestro pasado. Todas aquellas cosas que aún nos mantienen esclavizados, aquellas situaciones que no nos dejan avanzar o que no nos dejan crecer. Y es tiempo de soltar tu pasado. Y cuando Salomón vuelve a Egipto y vuelve a encontrarse con Faraón, a nosotros nos está mostrando cómo él está dispuesto a soltar su pasado y a estar en paz con su pasado. No quiero decir que hagas una tregua con el enemigo. No, al contrario. Egipto también es representación de nuestro pasado. Y así como Salomón tuvo la valentía y la decisión de volver a Egipto
y de volver a estar en paz con su pasado, hacer este acuerdo de paz. Así el Señor nos está diciendo a nosotros que debemos soltar nuestro pasado, soltar aquellas cosas que nos atan, perdonar a quienes debemos perdonar, que el Señor restaure nuestro corazón y sane las heridas que aún están abiertas y que no han cicatrizado. El Señor te está invitando a soltar tu pasado. Ya lo que pasó queda atrás. Ya no hay vuelta atrás. Debes enfocarte en lo que está delante. Y debes en fe creer que Jesús puede restaurar tu identidad, que puede restaurar, puede sanar tu corazón. Ahora, pensando en todo esto, en Cristo, ¿quién eres? En Cristo, ¿quién eres? Y hoy quiero orar por ti. Antes de terminar con este episodio número 1, quiero orar por ti. Que el Señor restaure aquella identidad que realmente está en ti, como Dios te ve. Y en el nombre de Jesús, oro para que tu corazón sea sano de toda herida. Oro para que tu identidad sea restaurada ahora en el nombre de Jesús. Que toda situación pendiente en el pasado, con personas, con situaciones o incluso en el presente, que te están haciendo ver en ti una versión errada de ti mismo, ahora en el nombre de Jesús, sea transformada aquella identidad de esclavo, aquella identidad de huérfano, en el nombre de Jesús, y venga aquella identidad correcta a tu vida, que es tus heridas, las heridas de tu corazón sean sanadas ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te bendigo y estoy muy contento de que hayas podido participar, que hayas podido estar viendo este primer episodio. Te insto que estés atento. Ya pronto vamos a estar subiendo más episodios de este podcast. Estoy muy contento porque sé que lo que Dios está haciendo en este tiempo tal vez tan difícil de pandemia, sé que nos va a sorprender y sé que nos está llevando a mucho más. Así que te mando un abrazo gigante. Espero verte en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.